Bienvenidos al canal donde las historias reales cobran vida. Aquí compartimos experiencias emocionantes, relatos de superación, momentos inspiradores y lecciones que dejan huella. Cada historia es una ventana a mundos únicos y reflexiones profundas que te acompañarán. Si te gustan los relatos que inspiran y conmueven, este es tu lugar. Suscríbete y únete a esta comunidad para descubrir una nueva historia en cada video. Alejandro García era un hombre al que la vida le había dado mucho, pero también le había arrebatado aspectos esenciales que el dinero no podía comprar. Con décadas de arduo trabajo, sacrificios personales y una tenacidad inquebrantable, había construido un imperio empresarial desde cero, posicionándose como uno de los hombres de negocios más respetados y exitosos de España. Su finca en las afueras de Madrid, con jardines que parecían sacados de una pintura renacentista y una casa que combinaba elegancia y modernidad, era un reflejo de su éxito. Sin embargo, a sus 65 años, Alejandro se encontraba sumido en reflexiones profundas sobre un tema que había evitado durante mucho tiempo: su familia y el verdadero significado de la felicidad. Sus hijos, Blanca, Marcos y Lorenzo, habían crecido rodeados de lujos y privilegios inimaginables para la mayoría. Habían estudiado en los mejores colegios, viajado por el mundo y disfrutado de todas las comodidades que el dinero podía ofrecer. Aunque Alejandro había intentado ser un buen padre, su enfoque obsesivo en construir y expandir su fortuna lo había llevado a distanciarse emocionalmente de ellos. Las interminables horas en reuniones, negociaciones y viajes de negocios habían ocupado el tiempo que podría haber dedicado a conocer a sus hijos y compartir momentos significativos con ellos. Ahora, sentado en su amplio despacho decorado con obras de arte y mobiliario de diseño, se preguntaba si todo ese éxito valía el precio que había pagado en términos familiares. Blanca, la mayor, era una mujer elegante y sofisticada, con un talento natural para el diseño y la decoración. Había heredado el sentido estético de su madre y podía transformar cualquier espacio en algo digno de admiración. Sin embargo, su vida parecía girar en torno a eventos sociales superficiales y a mantener una imagen impecable ante la sociedad. Sus verdaderos intereses y pasiones quedaban opacados por un estilo de vida que Alejandro sospechaba que no la llenaba realmente. Marcos, el mediano, era un joven introspectivo y reservado. A pesar de haber estudiado administración para seguir los pasos de su padre, nunca había mostrado una verdadera pasión por los negocios. Pasaba horas leyendo libros de filosofía y literatura, y aunque no lo expresaba abiertamente, Alejandro intuía que buscaba algo más profundo y significativo en la vida. Había en Marcos una inquietud latente, una sensación de que no encajaba del todo en el mundo que se esperaba de él. Lorenzo, el menor, era el más ambicioso y competitivo de los tres. Había trabajado junto a Alejandro en la empresa familiar, demostrando una gran habilidad para los negocios y una determinación que a veces rayaba en la impaciencia. Sin embargo, su afán por el éxito económico y el reconocimiento social preocupaba a Alejandro. Veía en su hijo una obsesión similar a la que él mismo había tenido, pero temía que Lorenzo pudiera cometer los mismos errores y perder de vista lo realmente importante. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y bañaba la finca con una luz dorada, Alejandro se sentó en su despacho rodeado de informes financieros, contratos y documentos legales. Las cifras y estadísticas que antes lo apasionaban ahora le parecían vacías. En lugar de concentrarse en los números, se encontró perdido en sus pensamientos, recordando momentos de su vida que habían pasado fugazmente. Las risas de sus hijos cuando eran niños, las vacaciones que habían pospuesto, las conversaciones que nunca tuvieron. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el éxito y riqueza que había acumulado, quizás no había logrado lo que realmente más anhelaba: una familia unida y feliz. La casa, a pesar de su grandiosidad,
se sentía vacía. Los pasillos resonaban con el eco de sus propios pasos y las habitaciones permanecían en silencio, como testigos mudos de una ausencia emocional. La distancia entre él y sus hijos no era solo física, sino también emocional. Alejandro sintió una punzada de dolor al reconocer que no conocía realmente a sus propios hijos, sus sueños, sus temores, sus aspiraciones. Después de horas de reflexión, Alejandro tomó una decisión que sabía que cambiaría el curso de sus vidas. Era una resolución difícil, llena de incertidumbres, pero sentía que debía arriesgarse si quería recuperar el vínculo con sus hijos. Los convocó a una reunión en su despacho al día siguiente, sin adelantarles detalles. Al colgar el teléfono, sintió un nudo en el estómago, consciente de que lo que estaba a punto de hacer podría no ser bien recibido. Esa noche, Alejandro apenas durmió. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si sus hijos entenderían sus motivos o si lo rechazarían aún más, pero en lo profundo de su corazón sabía que debía intentarlo. Capítulo 2. La reunión decisiva. Al día siguiente, Blanca, Marcos y Lorenzo llegaron puntuales a la finca. Cada uno llegó por separado, en sus coches de lujo, reflejando las vidas independientes y distantes que llevaban. Fueron recibidos por el mayordomo, quien los condujo al despacho de su padre. Al entrar, se encontraron con Alejandro de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. Al escucharles, se volvió y los saludó con una sonrisa tensa. «Gracias por venir», dijo, invitándolos a sentarse en los sillones de cuero frente a su escritorio. Los tres hermanos se acomodaron, intercambiando miradas de curiosidad y cierta inquietud. Era inusual que su padre los convocara sin previo aviso y sin dar detalles. Blanca, siempre directa, rompió el silencio. «Papá, ¿de qué se trata todo esto? Tengo una reunión en 1 hora», dijo, consultando su reloj de pulsera. Alejandro respiró hondo y se sentó frente a ellos. «Sé que todos están ocupados, pero esto es importante. He estado reflexionando sobre nuestra familia, sobre el futuro, y he tomado una decisión que quiero compartir con ustedes». Marcos frunció el ceño ligeramente. «¿Está todo bien, papá? ¿Hay algún problema con la empresa?» «El problema no es la empresa», respondió Alejandro. «El problema somos nosotros. Me he dado cuenta de que, en mi afán por asegurarles un futuro cómodo, he descuidado lo más importante, nuestra relación como familia». Lorenzo levantó una ceja, escéptico. «¿A qué te refieres exactamente?» «He decidido que, a partir de este momento, cada uno de ustedes deberá empezar a construir su propio camino, sin depender de la fortuna familiar», anunció Alejandro con firmeza. «Tendrán mi apoyo en lo que necesiten, pero no podrán contar con mi dinero para sus proyectos personales ni sus gastos diarios. Quiero que descubran su propio valor y aprendan lo que significa esforzarse por lograr sus objetivos». La reacción fue inmediata. Blanca se levantó de su asiento, indignada. «¿Estás diciendo que nos vas a cortar el apoyo económico? ¿Después de todo este tiempo? Esto es absurdo». Lorenzo apretó los puños, tratando de contener su enojo. «Papá, esto es ridículo. He trabajado contigo durante años y ahora me pides que empiece de cero. No tiene sentido». Marcos miró a su padre con preocupación. «¿Estás seguro de esto? ¿Por qué ahora?» Alejandro los miró a cada uno a los ojos. «Sé que es una decisión drástica y que están molestos, pero lo hago porque quiero que encuentren su propio camino. He cometido el error de pensar que darles todo lo material era suficiente, pero me doy cuenta de que les he privado de la oportunidad de crecer y descubrir quiénes son realmente». Blanca cruzó los brazos, su voz cargada de sarcasmo. «¿Y cómo se supone que vamos a adaptarnos de la noche a la mañana? ¿Esperas que simplemente aceptemos esto y sigamos como si nada?» «No espero que sea fácil», admitió Alejandro. «Pero creo que es necesario. Quiero que se den la oportunidad de explorar sus verdaderas pasiones
de enfrentar desafíos y aprender de ellos. Estoy aquí para apoyarlos emocionalmente, pero deben recorrer su propio camino. El ambiente en la sala era tenso. Los hermanos se sentían traicionados y confundidos. Alejandro sabía que sería difícil, pero esperaba que con el tiempo entendieran sus motivos. Capítulo 3. Días de tensión y silencios. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el conflicto y la incomodidad. Blanca se sumió en un estado de frustración y enojo, evitando las llamadas de su padre y sumergiéndose en eventos sociales para distraerse. Se sentía humillada y desorientada, sin saber cómo manejar su vida sin los recursos a los que estaba acostumbrada. Lorenzo, por su parte, intentó sin éxito encontrar financiamiento para sus proyectos empresariales. Descubrió que, sin el respaldo de su padre, muchas puertas se cerraban. La frustración y el resentimiento crecían en él, alimentando una rabia que no sabía cómo canalizar. Marcos, aunque menos expresivo, sentía una profunda inquietud. Había vivido siempre bajo la sombra de las expectativas familiares, y ahora que se le presentaba la oportunidad de buscar su propio camino, no sabía por dónde empezar. Pasaba horas caminando por la ciudad, reflexionando sobre su futuro. Alejandro observaba todo esto con preocupación, pero se mantenía firme en su decisión. Sabía que debía darles espacio para que enfrentaran sus propios desafíos. Sin embargo, también sentía que debía hacer algo más para ayudar a sanar la relación con sus hijos. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de la finca, se le ocurrió una idea. Recordó los veranos de su infancia en el pueblo de sus abuelos, los momentos sencillos pero llenos de significado. Pensó que quizás alejándose de la vida agitada de la ciudad, podrían reconectar como familia. Decidido, convocó a sus hijos a una nueva reunión. Esta vez, los invitó a cenar en el comedor principal, en lugar del formal despacho. La mesa estaba dispuesta de manera sencilla, sin la ostentación habitual. «Gracias por venir», comenzó Alejandro cuando estuvieron sentados. «Sé que estos días han sido difíciles y quiero proponerles algo. Me gustaría que hiciéramos un viaje juntos, lejos de todo. Solo nosotros, sin distracciones ni comodidades excesivas». Blanca frunció el ceño. «¿Un viaje? ¿A dónde?» «A un pequeño pueblo en Andalucía», respondió. «Es un lugar tranquilo, donde podemos pasar tiempo juntos y quizás entendernos mejor». Lorenzo suspiró con desdén. «¿Y qué se supone que vamos a hacer allí? ¿Convertirnos en campesinos?» Alejandro mantuvo la calma. «Quiero que experimentemos una forma de vida diferente, que nos desconectemos de todo lo material y nos enfoquemos en nosotros como familia». Marcos, sorprendido por la propuesta, asintió lentamente. «Podría ser interesante. Tal vez nos ayude a aclarar las cosas». Blanca dudó por un momento, pero finalmente cedió. «Está bien, pero espero que entiendas que esto no solucionará todo de inmediato». «Lo sé», admitió Alejandro, «pero es un comienzo». Capítulo 4. Llegada a Andalucía y descubrimientos. El viaje a Andalucía fue silencioso. Los hermanos estaban inmersos en sus propios pensamientos, sin saber qué esperar. Al llegar al pequeño pueblo, fueron recibidos por un paisaje de casas blancas, calles empedradas y campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa donde se alojarían era modesta pero acogedora. Tenía una fachada encalada, ventanas con postigos de madera y una terraza con vistas a las montañas. No había señal de celular ni acceso a Internet. Blanca observó el lugar con escepticismo. «Esto es diferente», comentó, intentando ser diplomática. «Es hermoso», dijo Marcos, respirando el aire fresco. «Es tan tranquilo aquí». Lorenzo descargó las maletas con resignación. «Supongo que tendremos que acostumbrarnos». Durante los primeros días, la incomodidad era palpable. Acostumbrados al ritmo acelerado de la ciudad y a las comodidades modernas,
adaptarse a una vida sencilla fue un desafío. Sin embargo, poco a poco, cada uno empezó a encontrar pequeñas cosas que les aportaban satisfacción. Blanca descubrió una tienda de artesanías, donde mujeres del pueblo tejían y bordaban con técnicas ancestrales. Fascinada por los colores y diseños, comenzó a pasar tiempo con ellas, aprendiendo sobre sus tradiciones y encontrando inspiración para sus propias ideas. Marcos se aventuró a explorar los alrededores, caminando por senderos que lo llevaban a rincones escondidos. Encontró una pequeña biblioteca en el pueblo y se sumergió en la lectura de escritores locales y poesía que hablaba de la tierra y sus gentes. Lorenzo, a pesar de su resistencia inicial, se sintió atraído por la vida en el campo. Ayudó a un agricultor local con la cosecha de aceitunas y descubrió la satisfacción del trabajo físico y el contacto con la naturaleza. Una noche, mientras cenaban al aire libre bajo un cielo estrellado, Alejandro decidió abrirse a sus hijos. «Quiero agradecerles por estar aquí y por intentar dar una oportunidad a esta experiencia», dijo, levantando su copa. «Sé que no ha sido fácil, pero espero que estén encontrando algo valioso en este lugar». Blanca sonrió ligeramente. «Tengo que admitir que hay algo especial aquí. Me ha hecho pensar en cosas que había olvidado». Marcos asintió. «Es como si el silencio nos permitiera escucharnos a nosotros mismos». Lorenzo tomó un sorbo de vino antes de hablar. «Nunca pensé que diría esto, pero trabajar en el campo me ha hecho sentir útil de una manera diferente». Alejandro sintió una oleada de emoción. «Eso es lo que quería que experimentaran. La vida no se trata solo de éxito material. Hay cosas más profundas que dan sentido a nuestra existencia». Capítulo 5. Confesiones y revelaciones. A medida que pasaban los días, los hermanos comenzaron a abrirse más entre ellos y con su padre. En una caminata por las montañas, Blanca compartió sus inquietudes. «Siempre me ha gustado el diseño, pero sentía que debía seguir cierto camino para cumplir con las expectativas», confesó. «Aquí, viendo cómo las personas crean cosas hermosas con tan poco, me inspira a seguir mi propia visión». Marcos, sentado en una roca con vistas al valle, agregó: «He pasado mucho tiempo buscando mi lugar. Pensé que debía ser como papá, pero me doy cuenta de que mi pasión está en la escritura y en conectar con las historias de las personas». Lorenzo, sorprendentemente, también abrió su corazón. «Siempre quise demostrar que podía ser tan exitoso como papá, pero en el fondo, lo que realmente me hace feliz es crear algo con mis propias manos. Trabajar la tierra, ver crecer algo desde cero, es una sensación indescriptible». Alejandro los escuchaba con atención, sintiéndose más cercano a ellos que nunca. «Me siento orgulloso de que estén descubriendo lo que realmente aman. Nunca es tarde para seguir nuestros verdaderos sueños». Esa noche, de regreso en la casa, Alejandro tomó la guitarra que había en una esquina y comenzó a tocar una vieja melodía. Los hijos lo miraron sorprendidos. «No sabía que tocabas», dijo Marcos. «Lo hacía cuando era joven», respondió Alejandro, sonriendo. «Hace años que no lo hacía». Blanca se acercó y empezó a cantar suavemente la canción que recordaba de su infancia. Lorenzo se unió, golpeando el ritmo en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron como una familia unida, compartiendo un momento auténtico y sincero. Con el corazón más ligero y la mente clara, los hermanos comenzaron a trazar planes para el futuro. Blanca decidió que abriría un estudio de diseño que integrara técnicas tradicionales con estilos contemporáneos. Quería honrar las artesanías que había descubierto y llevar su belleza al mundo moderno. Marcos se propuso escribir un libro basado en las historias y experiencias de la gente del pueblo. Sentía que había una riqueza en esas vidas sencillas que merecía ser compartida. Lorenzo consideró la posibilidad de adquirir una pequeña parcela de tierra para cultivar productos orgánicos
y quizás abrir una tienda que promoviera la alimentación saludable y sostenible. Alejandro los apoyó en cada una de sus ideas. Estoy aquí para ayudarlos en lo que necesiten. No hablo de dinero, sino de guía, experiencia y, sobre todo, de estar presente. Los hermanos apreciaron su sinceridad y empezaron a ver a su padre bajo una nueva luz. Comprendieron que su decisión inicial, aunque dolorosa, había sido un acto de amor y preocupación por ellos. Capítulo 7. El regreso y la transformación. Al regresar a Madrid, los García no eran los mismos que se habían marchado. Habían cambiado de forma sutil, pero profunda. Cada uno se dedicó a sus nuevos proyectos con pasión y determinación. Blanca abrió su estudio, que rápidamente ganó reconocimiento por su estilo único y su respeto por las tradiciones artesanales. Sus diseños aparecieron en revistas especializadas y llamó la atención de importantes firmas internacionales. Marcos publicó su libro, que se convirtió en un éxito de ventas y fue elogiado por su sensibilidad y profundidad. Sus relatos conectaban con la gente de una manera íntima y fue invitado a conferencias y eventos literarios. Lorenzo estableció su negocio de productos orgánicos, promoviendo un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente. Su tienda se convirtió en un punto de encuentro para aquellos interesados en la sostenibilidad y la alimentación consciente. Alejandro, al ver los logros de sus hijos, sintió una satisfacción que ninguna transacción comercial le había brindado. Decidió reducir su participación en la empresa, delegando responsabilidades en personas de confianza, y se dedicó a actividades filantrópicas y al apoyo de proyectos comunitarios. Capítulo 8. La celebración de una nueva etapa. Un año después de aquel viaje transformador, la familia se reunió en el restaurante de Marcos para celebrar el cumpleaños de Alejandro. El lugar estaba decorado con sencillez y elegancia, y el ambiente era cálido y acogedor. Durante la cena, compartieron anécdotas, risas y momentos de complicidad que antes parecían imposibles. Alejandro los miraba con orgullo y amor. «Quiero agradecerles por este maravilloso regalo», dijo levantando su copa. «No podría estar más feliz de verlos realizados y siguiendo sus propios caminos. Ustedes son mi mayor logro». Blanca sonrió. «Gracias a ti, papá. Sin ese empujón, quizás nunca hubiéramos descubierto lo que realmente queríamos». Marcos asintió. «Aprendimos que el valor de las cosas no está en su precio, sino en lo que significan para nosotros». Lorenzo agregó. «Y que el éxito no se mide solo en números, sino en la satisfacción de hacer lo que amamos». Brindaron juntos, sellando un nuevo comienzo para la familia García. Epílogo, un legado de amor y unidad. Con el tiempo, la historia de Alejandro y sus hijos se convirtió en inspiración para otros. Su experiencia demostraba que nunca era tarde para cambiar, para reconectar y para encontrar el verdadero sentido de la vida. Alejandro escribió sus memorias compartiendo las lecciones aprendidas y la importancia de priorizar las relaciones humanas por encima de las ambiciones materiales. Su libro fue ampliamente difundido y motivó a muchos a reevaluar sus propias vidas. La finca en las afueras de Madrid se transformó en un centro cultural y de retiro, donde personas de diferentes ámbitos podían desconectarse y encontrar inspiración, tal como ellos lo habían hecho en Andalucía. La familia García continuó creciendo, no solo en términos de logros profesionales, sino también en amor y unidad. Celebraban juntos los éxitos y se apoyaban en los desafíos, sabiendo que el vínculo que habían reconstruido era su mayor fortaleza. Alejandro, rodeado del cariño de sus hijos y de una vida llena de significado, comprendió que el verdadero legado que podía dejar no era una fortuna, sino los valores y el amor que había sembrado en su familia. La historia de Alejandro, Blanca, Marcos y Lorenzo es un recordatorio de que, a veces, es necesario perderse para encontrarse, y que el camino hacia la felicidad
suele estar en los lugares más inesperados.